Hablábamos antes de la pausa justamente de qué es lo que está pasando en la relación México-Estados Unidos y algo está sucediendo porque el Congreso de la Unión está tomando determinaciones que llaman la atención sobre este acuerdo que de manera previa, el año pasado lo platicamos aquí, se había establecido de un acuerdo, digamos, de intercambio no estudiantil, sino en intercambio de milicia, para que elementos del ejército mexicano fueran a capacitarse a Estados Unidos y elementos del ejército norteamericano vinieran a trabajar con las Fuerzas Armadas en nuestro país. El Senado de la República pues pidió precisamente suspender estos trabajos, particularmente la bancada del Partido de Acción Nacional propuso el poner una pausa a este intercambio y queremos platicar con Verónica Rodríguez, senadora y dirigente estatal del PAN, para conocer las razones. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenos días. Buenos días, Erika. Encantada de saludarte y de poder platicar con el auditorio, que hoy seguramente están muy al pendiente de todo lo que está pasando porque arrancó el año con muchas actividades internacionales y sobre todo las nacionales, que es lo que deberíamos estar platicando. Y solo como dato de este tema de la cancelación de este periodo extraordinario en el Senado de la República, no fue un tema de Acción Nacional, más bien fue un tema de Morena y que tiene que ver con lo que pasó pues en Venezuela, un tema internacional que parece que le interesa mucho a los oficialistas. Ahora, a ver, quiero que primero me digas cuál es tu impresión, cuál es tu análisis sobre lo que está sucediendo en esta relación México y Estados Unidos, porque, a ver, somos los principales socios comerciales, pensaríamos los vecinos más cercanos, pensaríamos que es nuestra relación, pues, la mejor, digamos, en términos de coordinación, pero hemos escuchado los discursos del presidente de Estados Unidos, hemos escuchado la respuesta de este fin de semana por parte de la presidenta, que ha cambiado un poco de tono. ¿Cómo está esta relación México-Estados Unidos, Vero? Pues pareciera que no está pasando por su mejor momento, y la verdad es que yo como integrante del Partido de Acción Nacional, lo primero que tengo que señalar y criticar es que el Senado de la República no puede ser tomado como oficialía de partes. Este acuerdo del que tú hablabas, que obedecía a llevar a cabo este periodo extraordinario, pues tenía como propósito justo el adiestramiento de pues la milicia mexicana, pero como el partido Morena y el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha decidido defender a Maduro, esto es lo que ha tensado la relación con Estados Unidos, justo porque aunque estemos a favor de la soberanía de nuestro país, Acción Nacional jamás defenderá bajo ninguna circunstancia a un dictador espurio e impresentable. Y eso es en lo que Morena se equivoca. Y justo es lo que hace que se tense esta relación. Y las declaraciones del presidente Trump pues obedecen justo a eso, a que no ve a México con intención de combatir el crimen organizado, pero sobre todo no ve a México en la defensa de los derechos humanos, porque está avalando pues a un dictador que pues durante mucho tiempo provocó la salida de venezolanos de su país, y en todo ese tiempo México cayó. México ahora resulta que es el defensor del derecho internacional, pero no de los derechos humanos. Ahora, bajo este tenor y bajo las condiciones en las que se están dando, pues las últimas declaraciones, senadora, ¿cómo tendría que responder México? ¿Qué tendría que estar haciendo en estos momentos nuestro país? Y no solo me refiero a la figura de la presidenta, sino particularmente también a ustedes, el Poder Legislativo. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Y te lo quiero preguntar de manera directa. ¿Ustedes están a favor de la intervención de Estados Unidos como ha acusado el partido en el poder? De ninguna manera. Nosotros, como ya lo señalaba, estamos a favor de la soberanía de nuestro país, pero lo que exigimos es que este gobierno pues ajuste su estrategia de seguridad nacional y sobre todo que no pretenda defender a los políticos emanados del oficialismo, que hoy son más bien los que están preocupados, porque sospechamos que en el fondo lo que le preocupa a Morena son justo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra el terrorismo, al haberse decretado que ciertas organizaciones criminales en México son narcoterroristas. Ahí es donde vemos la verdadera preocupación de Morena y del gobierno actual en México. Me parece que es donde nosotros deberíamos estar buscando la manera de que México no solo tenga seguridad para las y los ciudadanos, sino de que tengamos funcionarios y políticos presentables que no estén señalados por otros gobiernos, particularmente por Estados Unidos, y eso es lo que nos tenga contra la espada y la pared. Creo que la presidenta tiene que salir a defender a México y no a sus funcionarios y mucho menos a sus políticos emanados de Morena. El legislativo debe, por supuesto,
cumplir con los acuerdos que se tienen, privilegiar la seguridad del país. Este adiestramiento, por supuesto que beneficiaba a la seguridad de nuestro país, y al ser el Senado el único facultado para autorizar esta entrada y salida de tropas, pues me parece que estamos faltando a nuestra labor legislativa y estamos sobre todo pues siendo partícipes de un tema internacional que, si bien es cierto, es importante por los derechos humanos. Gracias a ese tema, gracias a lo que pasó en Venezuela, el legislativo dejó de hablar de temas importantes que pasaron en México, como el caso del 28 de diciembre, donde se descarriló el tren interoceánico, y la responsabilidad que debiéramos tener como gobierno de responder a las 14 víctimas que perdieron la vida, bueno, a sus familiares, por estas 14 vidas perdidas. Hoy parece que eso no le importa al gobierno. Estamos en la permanente, tuvimos una sesión la semana pasada, y es lamentable que en la mesa directiva se haya votado y se haya mayoriteado porque en la agenda política no habláramos de ese descarrilamiento del tren interoceánico. Ahora, justo por eso ustedes han presentado ya una denuncia al respecto, ¿no? Para que se investigue. ¿De qué va? Es correcto. Acción Nacional presentó, pues primero que se conformara una comisión especial de investigación. Este punto de acuerdo que presentamos es para que esta comisión dé puntual seguimiento a las investigaciones de este hecho, pero también buscamos que haya una fiscalización de recursos. Ahí, es indispensable que la Auditoría Superior de la Federación rinda cuentas, y esto sobre el posible daño patrimonial de 71.5 millones de pesos detectados en la construcción de este tren. Pero también queremos que haya un señalamiento puntual sobre las responsabilidades, porque la justicia debe ser ciega a las jerarquías. La comisión particularmente debe investigar el papel de Gonzalo López Beltrán, quien fungió como supervisor de la obra, dicho por su propio padre. Y también exigimos que la Fiscalía General de la República actúe con celeridad por delitos que van desde el uso ilícito de atribuciones hasta el homicidio culposo. Es importante que se deslinden responsabilidades, pero lo más importante es que se inicie una investigación. ¿Cómo vamos a iniciar una investigación si, al menos en el Poder Legislativo, no quieren debatir y no quieren discutir sobre este tema? ¿Qué alcances podría tener esta denuncia que ustedes han presentado? Y sobre todo considerando, al frente de la Fiscalía está Ernestina Godoy. ¿Qué expectativas tienen ustedes de que esto realmente pueda trascender y qué alcances podría tener? Estamos conscientes que hoy, tristemente, la justicia está cooptada por el oficialismo. Estamos conscientes que los tribunales y la Fiscalía en particular pudieran obedecer más a las líneas de la presidenta y de su partido, pero confiamos en que la ley se debe de respetar. Nosotros habremos de fundamentar todo como se debe, y pues bueno, vamos a seguir exigiendo con las acciones legales, pero también desde la tribuna, para que la ciudadanía esté enterada de esas acciones legales y en su momento nos acompañen para que la Fiscalía de verdad entienda que a quien debe responder es a la justicia y a la ciudadanía, más que a lo que le ordene su partido y en este caso la presidenta. Nosotros confiamos plenamente en el Estado de Derecho, confiamos en que finalmente podremos hacer presión con acciones jurídicas, pero también confiamos en que la ciudadanía va a responder y va a respaldar estas acciones que estamos llevando a cabo desde Acción Nacional. Sin embargo, senadora, déjame preguntártelo de esta manera. ¿Esto significa que no dan su respaldo a la presidenta? ¿Sí dan su respaldo? ¿Cómo lograr cerrar filas? Y además te lo preguntaría, ¿se están dando las condiciones para que realmente esta unión se pueda dar? ¿Son temas separados esto del tren y lo que está pasando con Estados Unidos? Porque la presidenta ha hablado mucho de eso, de la unidad, de que hoy se requiere este respaldo de todos hacia la figura presidencial, y parece que el discurso le ha resultado, más del 70 y tantos % de aprobación hoy en torno a la figura presidencial. Pero ¿dónde están esos límites? Que es algo que tú ya referías. ¿Dónde están realmente, si están sumados, no están sumados? ¿Qué va a pasar, pues, en este contrapeso que se tiene que plantar frente al gobierno de Estados Unidos? Primero hay que precisar que la unidad requiere de voluntad política. Y no se puede hablar de voluntad política cuando la propia presidenta se niega a escuchar a la oposición y a sentarse a construir en conjunto. No se puede hablar de unidad cuando, pues sí, efectivamente hablamos de un porcentaje que no representa a toda la nación y que por supuesto no incluye a la oposición.
y no vamos a respaldar a la presidenta mientras se empeñe en defender a un dictador y omita hablar de este tema del tren interoceánico, que hay que decirlo, la corrupción mata, y lo que involucra al tren interoceánico es corrupción desde las raíces y desde los orígenes de Morena. Por eso es que no quieren hablar de eso. Y no vamos a respaldar ninguna de esas acciones mientras no se responda cabalmente en una investigación profunda, se deslinden responsabilidades y de verdad los culpables tengan pues una sentencia y tengan un castigo ejemplar. Porque si hay ocultamiento de información, pero además hay impunidad, por supuesto que no vamos a respaldar a la presidenta. Lo que queremos es justicia, transparencia, pero también lo que queremos son libertades. Por eso me parece que estos dos temas, aunque sí están relacionados, la presidenta debe darle prioridad a lo que pasa en el país y dejar de defender a un dictador que pareciera más un aliado de ella, y por eso es que tiene que salir a defenderlo. Finalmente, senadora, se vienen momentos mucho más complejos porque viene la discusión de la reforma electoral en nuestro país. ¿En qué términos se está dando este debate? Y yo te preguntaría, porque sé que la iniciativa como tal no ha llegado al Poder Legislativo, pero sé también que ya se han iniciado algunos de los trabajos que deberían de ser de diálogo. Y hago la distinción de deberían porque lo que vimos la semana pasada con Sergio Gutiérrez, cerrándole la puerta a Lorenzo Córdoba, confrontándolo, etcétera, pues no habla de un diálogo abierto. ¿En qué términos esperan que se den pues estas mesas de trabajo? ¿En qué términos podría darse este debate de la reforma electoral? Pues acabas de señalar otro ejemplo de por qué no podemos hablar de unidad en el país. Justo esta reforma electoral que se jactan de decir que va a ser construida con todas las opiniones y sobre todo para escuchar a la ciudadanía, pues ha sido más bien a puerta cerrada de los más cercanos de la presidenta. Y no quieren escuchar a las voces que no están de acuerdo con ciertos puntos que se quieren plantear en esta reforma electoral. Ya no hay que decir que pues de manera natural tendrían que invitar a la oposición. No es solo eso, el tema es que ni siquiera es la oposición, son distintas voces, como el caso particular del expresidente del INE, donde pues son personas que tienen experiencia probada y trayectoria a los que hay que escuchar, casos como él, de académicos y de la ciudadanía en general, que no han estado en ese diálogo que hoy quiere presumir el oficialismo y que pareciera no se va a dar. Efectivamente, no ha llegado de manera oficial una iniciativa ni al Senado ni a la Cámara de Diputados, pero también lo que vemos desde ahorita es que pareciera que lo quieren hacer como ya es costumbre de lo que llevamos de esta legislatura, pues solo presentarla y en fast track querer o pretender aprobarla. Yo me preguntaría si esta reforma va a llegar con consenso, porque si no nos han querido escuchar a nosotros, advertimos que tampoco han querido escuchar bien a sus aliados, y es que pretenden proponer cosas que los más afectados van a ser sus aliados. Nosotros estamos interesados. ¿Cómo cuáles, senadora? Pues bueno, hay que hablar de las plurinominales. Nosotros encantados de que haya plurinominales desde el punto de vista de los mejores perdedores, porque Acción Nacional ha tenido muy buenas votaciones en segundos lugares, pero los aliados del oficialismo pues no estarían muy contentos con eso. También hay que hablar de la reducción del presupuesto a partidos políticos, donde nosotros hemos sabido trabajar con poco recurso, pero los partidos pequeños, aquellos que le hacen justo el trabajo sucio al oficialismo, pues se van a quedar pues con las manos vacías. Y entonces, ¿hasta dónde sus aliados realmente van a acompañar esta reforma que, pues insisto, pareciera que no se construye con el diálogo de nadie que no esté a favor de lo que opina Morena? Senadora, no te quiero dejar ir sin actualizar porque hace apenas unos minutos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que tuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, que tras sus últimas declaraciones buscó este contacto, además del que tuvo el canciller con el secretario de Estado de Estados Unidos. Me llama la atención porque lo que dice la presidenta es no se ve nada contenta y dice que después de platicar con él,
determinaron que fuera la comisión bilateral la que continuara las labores de colaboración entre ambos países. ¿Esto es un buen o un mensaje que debería de preocuparnos, senadora, desde la perspectiva de que no habla de un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, sino que dice de aquí en adelante los acuerdos entre la comisión bilateral? Es un pésimo mensaje, pésimo porque nos está diciendo que nuestra presidenta de la República, quien debe tener el diálogo directo con otros mandatarios, pues ahora le está cerrando la puerta a ese diálogo, pero sobre todo está impidiendo que México esté sentado en la mesa donde está nuestro socio comercial más importante. Pero también hay que decirlo, pareciera que a la presidenta no le importa que México hoy más que nunca necesita instituciones fuertes y cooperación para su seguridad. Aquí, lamentablemente, no solo nos dejan sin una agenda legislativa paralizada, además, pareciera que la presidenta le está dejando en claro al país vecino que prefiere rendirle pleitesía a un dictador capturado por cargos de narcotráfico y terrorismo. Esto de verdad no puede estar pasando en México y es muy lamentable que la presidenta prefiera pasar a un siguiente nivel la relación con Estados Unidos. Es de verdad un pésimo mensaje y es muy lamentable para México. Verónica, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. Verónica Rodríguez, senadora y dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, y ojalá podamos seguir al habla porque va a haber muchos temas, se vienen muchos temas que estar analizando y que va a ser muy importante tener la voz precisamente de quienes estén ahí donde se van a estar debatiendo. Te agradezco muchísimo. Al contrario, Erika, muchas gracias por el espacio. Muy buenos días. Bueno.